Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Daniel Sánchez y voy a ser como su comunicador hoy. Vamos a comenzar con un chistecito para mejorar el ambiente. Una vez un hombre estaba conduciendo su automóvil por una carretera e iba más de la velocidad permitida. En eso viene una patrulla y lo empieza a perseguir. Cuando lo está persiguiendo, él en vez de frenarse, acelera un poquito más. Pero bueno, llega un momento que la patrulla sigue persiguiendo y el hombre se paró. Y la patrulla se para detrás de él y se baja el oficial y le dice: ¿sabe qué? Es un viernes, son las 10 de la noche, ya está terminando mi turno y de verdad yo no quiero poner una multa y agarrar todo ese papelero y voy a llegar muy tarde a mi casa. A menos que usted me dé una buena excusa, yo le voy a poner la multa. Y el hombre le dice: bueno, fíjese bien, señor oficial, resulta ser que hace 2 años mi esposa se fugó con un policía y cuando yo lo vi a usted con esa patrulla persiguiéndome, pensé que era el policía que venía a devolvérmela. El oficial se sonrió y le dijo: que tenga muy buenas noches, conduzca con cuidado. Muy bien, vamos a hablar hoy de surfeando la ola. Surfear la ola, esta segunda parte. Y cuando surfeamos, ¿ustedes creen que surfear la ola es muy difícil? ¿Usted cree que este hombre que está aquí atrás surfeando la ola, surfeando la vida, eso es algo muy difícil? Bueno, pues le diré que no es tan difícil, porque yo he surfeado la ola. Y en una misma tabla, mi esposa y yo hemos surfeado la ola, como ustedes ven. Nosotros dos hemos surfeado la ola en una misma tabla. A ver, que se ha surfeado la ola. Pues bien, fíjense que yo le estaba diciendo a mi esposa: mi amor, ¿qué le digo yo a la gente cuando hablemos de surfear la ola? Y me dijo: durante 20 años hemos surfeado este matrimonio. Y eso es cierto. ¿Por qué? Porque en esa tabla que usted está viendo ahí, esa tabla representa a Dios. Porque sin Dios no hubiésemos podido tener 20 años de matrimonio como lo hemos tenido. Entonces, hemos surfeado la ola. Hemos surfeado la ola porque tenemos a Dios. Sin Dios no hubiésemos podido surfear todas las altas y bajas que pasan durante 20 años de matrimonio. Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando del dolor. Yo quería hacer algunas observaciones sobre el dolor. Primero, el concepto del dolor según la Asociación Internacional de Dolor dice: el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a daño tisular, real o potencial. El dolor es subjetivo y existe siempre y cuando el paciente diga que algo le duele. O sea, cuando la persona dice que le duele algo, ese dolor existe. Porque es algo tan subjetivo. Porque yo le pregunto a usted, por ejemplo, ¿de qué color es el dolor? Nadie sabe. ¿Cuánto mide? ¿2 milímetros? ¿3 milímetros? ¿1 año? ¿1 metro? ¿Cuánto pesa el dolor? ¿2 kilos? ¿3 kilos? ¿4 gramos? No sabemos cuánto mide, de qué color es, cuánto pesa, cuál es la temperatura, si es frío o caliente. El dolor no tiene propiedades físicas. No tiene. ¿Por qué? Porque el dolor se siente. Es como Dios. ¿Usted ha visto a Dios? ¿Sabe cuánto pesa, cuánto mide, de qué color es Dios, qué temperatura tiene? No, porque Dios se siente. Dios está con nosotros y a Dios lo sentimos. Así es el dolor lo sentimos. Y a veces la gente dice: no, pero ese dolor no es nada. No, para la persona que lo siente, ese dolor es muy importante. Y quisiera hacer unas observaciones aquí desde el punto de vista médico, que es que aquí hay unos receptores de dolor, esta es la piel, y van estos receptores, hay unas cosas que se llaman mecanorreceptores, quimioreceptores, Copúsculo de Meissen, Balsini, Ruffini, son que están en la piel y que van hacia la médula por el asta posterior, al aje espinotalámico, por el bulbo raquídeo, la protuberancia, llegan hasta la corteza cerebral, y aquí en la corteza cerebral, es donde uno dice: ¡ay, sí me duele! O no me duele. Eso es el dolor. Aquí, un detalle tengo. Perfecto.
Muy bien. Entonces, incluso cuando uno va a la rehabilitación, ¿ok? Cuando está en la rehabilitación, la gente que se fractura o la gente que dura mucho tiempo enyesado, hay que hacer rehabilitación y eso a veces le duele, pero es importante porque con ese dolor, esa persona la van a rehabilitar y esa persona va a poder después caminar. El dolor es muy importante y ese dolor físico es un dolor útil a veces. ¿Y por qué es útil? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos nuestras manos y nos acercamos a algo caliente y enseguida lo retiramos. El dolor es una alarma, el dolor es para prevenirnos de las cosas, de las noxas que nos pueden tener en los tejidos. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama diabetes mellitus. Esa enfermedad es una enfermedad que cursa con una cosa muy mala, que es una cosa que se llama neuropatía diabética. Y es que los pacientes dejan de sentir dolor, de sentir cualquier cosa en las extremidades, sobre todo en los pies. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha tenido una piedrita en un zapato? ¿Verdad que es molesto? Nosotros tenemos que pararnos, quitarnos el zapato y botar la piedrita porque es muy molesto. El gran problema con los diabéticos es que ellos no sienten eso. Los diabéticos, cuando tienen esa piedrita, como no la sienten, siguen caminando y la piedrita va perforando el tejido, va ulcerando la piel y terminan con unas úlceras que se llaman úlceras diabéticas, después pie diabético y terminan en amputación. Entonces, por eso el dolor es algo importante, porque nos previene de cualquier daño a nuestros tejidos. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama un dolor útil. Ya que hablamos del dolor físico, vamos a hablar entonces del dolor espiritual. Hablaremos entonces de ese dolor útil. Decimos que el dolor útil trae crecimiento. Como ustedes saben, quien creó nuestro músculo también creó nuestra alma. Y Él diseñó nuestra alma de la misma manera que diseñó nuestros músculos para que cuando pasemos por momentos de dolor seamos fortalecidos cada vez más. Lo importante no es tener dolor, lo importante es que ese dolor lo tengas acompañado con Dios, que Dios te fortalezca en ese dolor. No es lo mismo tener un dolor en solitario que tener un dolor bajo la compañía de Dios, quien te está fortaleciendo. En 2 Corintios 4:17 dice: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. En otras palabras, los sufrimientos que tengamos los debemos tener acompañados con Dios. Es importante que cualquier dolor que tengamos, cualquier sufrimiento, siempre contemos con Dios para que nos fortalezca en ese sufrimiento que podamos tener. Entonces, vamos a hablar de los tipos de dolor útil. Entonces, vamos a tener un dolor que pasa porque simplemente fue el que te tocó vivir y que no lo puedes cambiar. Ese dolor útil es el dolor, por ejemplo, de la muerte de un familiar, es el dolor de un desastre natural que tú no puedes evitar, un terremoto, se te cayó la casa, se te incendió la casa, te chocaron el carro, qué sé yo. Son dolores que no puedes evitar, que es un dolor que debes hacerlo acompañado con Dios, la muerte de un familiar o cuando tienes algún problema, alguna enfermedad, una enfermedad que incluso puede ser una enfermedad crónica, y esa enfermedad crónica es mejor llevarla con Dios. Siempre y cuando el dolor se lleve con Dios, ese dolor será un dolor que lo puedes hacer un dolor útil. Fíjense que en el capítulo 9, del versículo 1 a 3 del Evangelio de Juan, Jesús le pasó lo siguiente. A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús le responde: ni pecó él ni pecaron sus padres, sino que esto fue hecho para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Esto me llama la atención porque precisamente hace 2 semanas yo doy clase en la Universidad de Historia de la Medicina y estábamos hablando de medicina del cristianismo primitivo, y hace 2 semanas le puse una pregunta a mis estudiantes en el examen parcial de cuál había sido uno de los aportes más importantes de Cristo
a la historia de la medicina. Y este es el aporte. ¿Saben cuál es el aporte? Que la gente creía que las enfermedades eran culpa de pecados que hubiesen cometido los padres o pecados generacionales. Jesús vino a acabar con todo eso. O sea, no es por los pecados que la gente sale ciega de nacimiento, sino por causas naturales. Y en el caso de este muchacho fue que él vino ciego, es para ver la gloria de Dios, y es cuando Jesús hizo uno de los milagros creativos. ¿Cuál fue ese milagro creativo? Agarró tierra, le echó saliva, se la colocó en los ojos y el hombre vio. Él creó, fue un milagro creativo que hizo Jesucristo. Y eso es algo tan importante porque ese muchacho vio gracias a que Jesús hizo ese milagro creativo y hubo la glorificación de Dios. Una de las cosas que yo discuto incluso a los que dicen que Jesús era socialista o era capitalista, yo siempre voy a decir una cosa de Jesucristo. Jesús, cuando fue el sermón de la montaña y le dio alimento a los 5,000, él no agarró el pan y los pececitos y lo dividió en 5,000 pedazos. No, él los multiplicó. Jesús hacía milagros creativos. Él multiplicó los panes y los peces, no los dividió. Él los multiplicó porque es un Dios de abundancia. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Entonces, siguiendo con el dolor útil, es decir, que un dolor que viene a tu vida y que no te corresponde a ti saber, sino que solo se lo sabe Dios, el por qué, para qué y hasta cuándo. O sea, ese dolor útil, el Señor es el que sabe hasta cuándo lo vas a tener, por qué y para qué. Y tú lo sufres, pero lo tienes que sufrir con Dios y te va a fortalecer ese dolor. Entonces, vamos a hablar de los tipos de dolor útil. El dolor útil que voluntariamente tú puedes y debes buscar, y es que cuando tú cometes algún pecado, debes confesárselo a Dios. Cuando nosotros somos muy pecadores, todo el tiempo estamos cometiendo pecado, pero debemos confesarle a Dios, debemos arrepentirnos de ese pecado. Y ese es el dolor útil. En el Salmo 32, versículo 5 dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Primeramente hay que confesarle a Dios nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, el dolor que tenemos. Debemos confesárselo a Dios para que Él nos libere, porque Jesús vino a liberarlo. Jesús no es un Dios castigador. Él no está pendiente de cuando te equivocas para echarte una broma o para castigarte. Nuestro Dios es un Dios de bondad, un Dios de misericordia, un Dios que quiere que tú seas feliz y que vivas feliz. Entonces, confesar el dolor. Cuando te confiesas con aquellos a quienes les has ofendido o a quienes has hecho sufrir con tu maldad, entonces te confiesas a Dios y te disculpas con las personas a las cuales has ofendido. Ser genuino también causa mucho dolor, pero es un dolor útil. Cuando somos genuinos, cuando decimos la verdad, cuando no nos da miedo ni da vergüenza confesar a Cristo, somos genuinos, no importa que se burle la gente que no cree, pero nosotros somos genuinos en eso. Ya que cuando decides no confesar y dejar oculto ese dolor que tienes, ese dolor viene una y otra vez a tu mente, te tortura y sufres en silencio. Entonces eso es lo que llamamos remordimiento. Cuando no confiesas el dolor, entonces todo el tiempo lo tienes en la mente, no confiesas el pecado y tienes lo que llamamos el remordimiento. Por ahí. Sin embargo, cuando tú lo confiesas a ti, a tus hermanos, a la persona que sufre, tú te liberas. El confesar te liberas. En conclusión, el dolor útil te hace crecer, te acerca a Dios en dependencia y en intimidad. Genera una genuina humildad en ti y en mí que nos fortalece y nos prepara para la vida y para la vida eterna. Entonces ese dolor útil hay que confesarlo porque te hace crecer. En Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice: por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha.
Recuerde que el Señor escucha nuestras oraciones. Y cuando hablamos de confesarlos los unos a otros, tenemos que estar claro que usted primeramente se lo confiesa a Dios y posteriormente se lo confiesa a la persona que ha ofendido y también a la iglesia, ¿por qué no? La iglesia es la familia extendida. Aquí tenemos ancianos, tenemos mentores. Cuando tenga algún dolor, cuando tenga algún problema, acude a su iglesia, acude a su mentoría, a sus mentores, para que hablen con ellos, confiésese con ellos, oren con ellos, porque la oración de Dios siempre responde a nuestras oraciones. Y en todo caso también tienen los grupos pequeños. Pueden estar en su grupo pequeño y allí en el grupo pequeño confesar los problemas que tienen. Los que hemos estado en grupo pequeño sabemos que entonces a veces se pone rudo un grupo pequeño porque hay días que la gente confiesa cosas fuertes y oramos, bendecimos y en ese momento sentimos la liberación. Entonces tienen su familia iglesia, tienen su grupo pequeño, tienen sus mentores para ustedes poder confesar ese dolor que tienen. Pero ahora vamos a hablar de otro dolor, y es el dolor inútil, el que no me ayuda a crecer, el que es un dolor que es fuerte, que me tortura y que no me beneficia para nada. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios fortaleciéndome. Y en ese dolor inútil podemos tener varios ejemplos. Entonces, hay dolores que ponen a la gente peor de lo que inclusive estaba antes, más amargada, aislada, desanimada y sin propósito. Ese dolor no tiene propósito. Y varios ejemplos que tenemos, por ejemplo, aquella mujer que es maltratada por su esposo, lo que llamamos violencia doméstica, que la golpea, la humilla, esa mujer siente y padece un dolor que es un dolor inútil. Dice, no lo voy a denunciar, yo tengo que proteger mi hogar, yo quiero mantener un hogar, pero va a mantener un hogar de un hombre que la golpea, que la minimiza, que la descalifica. Eso es un dolor inútil. O, por ejemplo, tenemos aquellos padres que tienen los hijos en un vicio, por ejemplo, de droga. Esos padres que tienen esos niños en vicio de droga y no saben cómo manejar. Bueno, ya no son niños, son adultos que se drogan porque viven aún en casa y no saben cómo manejarlo porque a veces hasta le temen a los hijos. Los hijos crecen en la droga porque no le pusiste preparo a tiempo y torturas a los padres. Es una enfermedad de la familia ya. Y este tipo de muchachos a veces les roba. Esos muchachos son peligrosos porque hacen cualquier cosa por mantener la droga. Entonces, ese es otro tipo de dolor inútil. O aquel hombre que aparenta que todo está bien en su casa delante de los amigos y cuando en el fondo hay problemas importantes en la familia, hay problemas económicos importantes, o hay problemas de relación con la esposa, pero sin embargo quiere aparentarle a la familia, a los amigos, que todo está bien en mi casa. Eso también es un dolor inútil. O aquellos hombres que tienen vicios de alcohol, de drogas, de pornografía o de adulterio. Aquellos hombres o mujeres también puede ser, que están en la computadora hasta tarde viendo videos pornográficos. ¿Okay? Se acuestan todos y ellos quedan en la noche encadenados a la computadora viendo videos pornográficos. O que son adúlteros, que tienen, como dicen por ahí, un segundo frente y no lo confiesan. ¿Okay? Esos son dolores que no te ayudan a crecer, son dolores inútiles y por supuesto, como no los confiesas, ahí no está Dios. Entonces, si el dolor útil te trae crecimiento, el dolor inútil es un dolor a veces de masoquismo. Hay gente que le gusta sufrir. Por eso, no todos los dolores son útiles, no todos los dolores son fructíferos y no todos los dolores tienen buen fin o un buen propósito. Hay gente de verdad que le gusta sufrir. Yo he tenido pacientes en los cuales, recuerdo yo una vez un señor con un cólico nefrítico, que es cálculo en los riñones, y eso duele bastante. Y a él no le gustaba que le pusieran analgésico. Él como que disfrutaba su dolor. Un día me pongo a hablar con él y él me comenta que él de joven había abandonado a su familia, abandonó a sus hijos, fue muy mal padre y fue una persona alcohólica, fue una persona muy mala conducta y él sentía que ese era el castigo que le había mandado Dios.
Y él quería sufrir porque él sentía que era una manera de expiar sus culpas. Y yo le dije, oye, vamos a estar claros, nuestro Dios es un Dios de bondad. Dios no quiere que tú sufras, Él no quiere que tú tengas dolor. Él es un Dios de perdón, un Dios de amor. Y así hayas hecho lo que hayas hecho, Dios no te quiere sufriendo. Dios quiere que tú lo confieses, que digas que Él es el Señor, que Él es el sanador, y Él te va a sanar y Él te va a quitar el dolor. Dios no te manda castigo para que sufras. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú tengas dolor. Todo lo contrario, quiere que tú seas feliz. Ese es el Señor al cual yo sigo. Entonces, haga el siguiente análisis. El dolor que estoy padeciendo hoy es producto de mis malos hábitos, alcohol, droga, de mi falta de transparencia, de no decir la verdad. Tengo alguna verdad oculta que me tiene ese remordimiento porque no he confesado esa cosa oculta que tengo y que no le puedo decir a nadie porque siento que me van a juzgar. El pecado en el cual estoy enredado me gusta y no quiero salir. De repente soy una persona infiel y la otra persona que tengo o la otra mujer que tengo, como me gusta el sexo con ella o me gusta estar con ella, pero sé que estoy en situación de pecado, no quiero salir voluntariamente, pero al mismo tiempo me produce remordimiento. Eso es parte de ese dolor inútil. O a la codependencia al dolor, a sufrir porque siempre he sufrido. O sea, como he sufrido, como Dios me mandó el castigo, yo necesito ese dolor porque debo mantener ese dolor. No, Dios no quiere que tú sufras. Seguimos. A no poner límites claros a los depredadores que están en mi alrededor, a no arriesgarme a dar pasos por temor. Las personas que son muy temerosas, que no quieren dar algún paso porque sienten que se van a equivocar. Bueno, mire, la vida es así. La vida tenemos que arriesgarnos, ¿okay? Siempre y cuando tengamos a Dios. A no poder disfrutar las cosas que tenemos nuevas, o a no poder sentir placer en los momentos felices, porque yo siento que no puedo ser feliz porque yo soy malo y necesito esa culpa y ese castigo que Dios me tiene que dar porque yo soy una persona mala, entonces no puedo disfrutar nada. No, eso es mentira, déjense de culpa. Dios no está pendiente de cuáles son sus pecados para castigarlo. Ustedes son los que están pendientes de sus pecados, ustedes son los que tienen que confesar sus pecados. Pero Dios no es un Dios castigador, nuestro Dios es un Dios de amor. Nosotros tenemos un Dios al que amamos, no un Dios al que tememos, no un Dios castigador. Nuestro Dios es un Dios de bondad. A mi actitud siempre negativa y a derrotas permanentes. Si usted tiene esa actitud, siempre va a tener esa actitud negativa, de derrota, de malestar. Recuerden, nuestro Dios es ese Dios de bondad. Y haga el siguiente análisis. ¿Usa usted el dolor para evitar asumir compromisos o hacerse la víctima? Hay gente que le gusta hacerse la víctima. Hay gente que le gusta que los demás lo vean. Fíjense como el cuento aquel que está en la Biblia, cuando Jesús decía, cuando ayunen con alegría, no sean como el fariseo, que andan todos demacrados para que digan, oye, pobrecito, está ayunando el fariseo. No, porque ellos están ayunando es para los demás, no están ayunando para Dios. Entonces, hay gente que le gusta hacerse la víctima porque se manipulan con el dolor. Entonces, se victimizan para obtener un beneficio. No sea de ese tipo de persona. Creer que yo sufro más que los demás, o sea, una competencia de quién sufre más, a quién le va peor. No, tampoco así. O la falta de perdón, ya que vivo enganchado a las ofensas del pasado. Si el dolor que estás viviendo es causado por estos puntos de la lista, entonces tienes un dolor inútil. Como ya les dije, cualquier dolor que tengas tienes que pasarlo con Dios. Sin Dios no lo pases, porque va a ser un dolor inútil. No te avergüences de ti mismo. No hagas las cosas de manera tal que sientas que, bueno, como tengo el dolor y me victimizo, la gente tiene que tener lástima de ti. No, porque cuando tú tienes a Dios, nadie va a tener lástima de ti, pues tú tienes al Dios poderoso contigo. Y si Él está contigo, nada te puede pasar. Y como yo le digo a veces a las personas, que hay personas muy tóxicas, por cierto, hay una persona que trabaja donde yo trabajo, que realmente a mí me da miedo saludarla,
Pues cuando yo le digo, mira, ¿cómo está? ¿Qué voy a estar? Esto está mal, esto no sirve, el país no sirve, esto hay que irse de aquí, esto se va a caer, no se va a poder hacer nada, no podemos. Caramba, qué persona tan negativa y tan tóxica. Pero yo le digo una cosa, el Dios al que yo sigo es un Dios poderoso y es un Dios de abundancia. Y donde yo esté, me va a bendecir. No importa donde yo esté, Él me va a bendecir. Y si decidí quedarme en Venezuela, aquí me va a bendecir. Ese es el Dios que yo sigo, el Dios de bondad, el Dios de abundancia, el Dios de amor, no un Dios castigador. Entonces, vamos a identificar ese dolor inútil. El dolor inútil está centrado en un gran vacío que siente, y es posible que en el fondo usted esté creyendo erróneamente que durante mucho tiempo que ese dolor le está pasando es la cruz que debo llevar. Sí, ese es el castigo que me mandó Dios. No, Dios no quiere que usted lo castigue. Dios quiere que usted sea feliz, porque es un dolor producto de sus malas decisiones que lo mantiene detenido y sin crecer. El dolor inútil definitivamente nos hunde y nos aparta de los mejores planes que tiene Dios para nuestra vida. Nos hace sentir que no hay salida y que todo se acabó porque es un dolor improductivo. Entonces, libérese de ese dolor inútil. La siguiente diapositiva es de un pintor español llamado Enrique Simonet. Esta diapositiva es del año 1980 y se llama Anatomía del Corazón. La traje por lo siguiente. Este pintor español, Enrique Simonet, esta pintura se encuentra en Málaga, España. Esta pintura la dejó, estuvo en el Museo del Louvre, estuvo en Italia. Esta pintura la hizo él en Italia en el año 1890, cuando él estuvo becado por la Academia de Bellas Artes de Italia para aprender pintura en Italia. Estaba específicamente en Roma. Lo interesante de esta pintura es que este pintor utilizaba como modelo personas de la calle. El que hace de médico era un mendigo que él consiguió en la calle y pintó al mendigo, pero el cadáver sí era real. Resulta ser que la historia del cadáver que está en la mesa, que se le está haciendo autopsia, es de una bailarina, era una artista que se suicidó, se tiró al río Tíber, allá en Roma, y se ahogó. Y el cadáver estaba sobre la mesa y él la pintó. Qué mujer tan hermosa, fíjense, ven, una mujer de pelo rojo, muy joven, un cuerpo bellísimo, tenía todo para triunfar y se suicidó. Y el médico lo que tiene en la mano es el corazón de esa bailarina. ¿Saben qué? Esa bailarina lo tenía todo para triunfar, menos a Dios. Se suicidó por falta de Dios, porque no tenía a Dios, porque no buscó a Dios. Porque cuando tú valoras lo que piensan los demás de ti o un desamor que tenía, se suicidó por amor, es porque no valora tu propia vida. Porque tu vida Dios te la dio como un regalo, pero tu vida le pertenece a Dios. Dios te ama mucho y no quiere que tú dañes tu vida. Entonces, ¿realmente se suicidó por amor? No, se suicidó por falta de Dios. Porque probablemente, con lo hermosa que era, hubiese podido conseguir alguien que la amara, porque ya Dios la amaba. En Corintios, capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, entre los versículos 3 al 4 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Dios nos llama a que consolemos a los demás. Así como Jesús nos consuela a nosotros, nosotros consolamos a nuestros hermanos. Cuando haya alguien sufriendo, hablémosle de Dios. Digámosle, Cristo te ama. Cristo vino por ti, murió por tus pecados. Acepta al Señor y Él te dará cosas maravillosas. Entonces, la misión principal de nosotros, de los cristianos, es evangelizar a los demás. Evangelizar. Hay que transformar entonces el dolor inútil en un dolor útil.
Dispónganse a convertir este dolor inútil en un dolor útil. Pídale la sabiduría a Dios. Yo quiero que me muestres el dolor, si el dolor que estoy atravesando es un dolor improductivo. Y eso solamente se logra en oración, en intimidad con Dios. Es que podemos definir si nuestro dolor es útil o no es útil. En el Salmo 34, versículo 18 dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Cuando usted no tenga esperanza, siempre le queda a Dios. ¿Se acuerdan aquel refrán que dice: la esperanza es lo último que se pierde? Pues no. Mientras usted tenga a Dios, siempre tendrá esperanza, porque Dios habita dentro de usted, y nuestro Dios de bondad, de abundancia, de misericordia, siempre le dará esa esperanza y siempre le dará una alternativa. Por último, quiero mostrarle esta diapositiva. En esta diapositiva, esto ocurrió el 1 de enero de 1999 a las 8 de la mañana. Este que está acá es mi papá, este soy yo con una herida en la cabeza y este es el carro de mi esposa. Venía yo de visitar a mis padres, ellos tenían una finca, o tienen una finca en San Casimiro, y estaba yo solo en ese automóvil, y en una curva se colió el carro porque estaba lloviendo, y me fui 40 metros, el carro dio muchísimas vueltas y quedó sobre una quebrada, patas para arriba el carro. No perdí conocimiento porque de haberlo perdido me hubiese ahogado. Quedé guindando del cinturón de seguridad. Ahí está el dolor físico que tuve, hasta una herida en la cabeza que me suturaron, pero no me pasó nada. Dios me salvó. Ahora vamos con el dolor espiritual. Yo me puse a ver. Mi esposa se había quedado en casa. Mi esposa embarazada de mi hijo David. Eso fue el 1 de enero. Mi hijo David nació el 18 de marzo, o sea, 3 meses antes de nacer mi hijo David. Y yo pensé, de yo haber muerto, hubiese dejado a mi esposa viuda y embarazada. No solamente eso, ese carro era el carro de mi esposa y se lo destrocé. Nuevecito de agencia, un Corsa 3 puertas, apenas tenía meses y le destrocé el carro. Le dieron pérdida total. Y yo me puse a pensar después, caramba, cuando llegué a la casa, esa misma tarde me llevó mi hermano, el carro, bueno, le dieron pérdida total. Mi esposa me recibió con mucho amor, con cariño, me besó, me abrazó, a pesar que le había destrozado su carrito. Después compramos otro carro, que también se lo destrocé, por cierto. Bueno, pues eso es para otra predicación, cómo destrocé el segundo carro. ¿Ok? Lo cierto es que sentí mucho dolor. El dolor físico no era tanto como el dolor espiritual de sentir que pude haber muerto y haber dejado a mi esposa sola, y de sentir que Dios me salvó porque tenía un propósito. Quizás el propósito es que yo esté aquí hablándole a ustedes, comentándole las cosas, y decirle que a pesar de que las cosas vayan mal, siempre habrá esperanza, siempre habrá bondad, porque nuestro Dios es un Dios de bondad, de amor, de esperanza, de abundancia, que todo lo puede, que nos va a sacar de todas estas situaciones que tengamos, porque Dios es todopoderoso y no hay nada imposible para Dios. Voy a terminar con este versículo, este capítulo de Romanos 5, 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriemos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Pentecostés, el Señor nos dio el Espíritu Santo y nos derramó ese consolador que está dentro de nosotros, derramó su Espíritu en nosotros para que nosotros sigamos predicando su Evangelio y el amor de Dios. Así que tengamos en cuenta que nuestro Dios poderoso y abundancia oye nuestras oraciones. Por eso le pido que nos pongamos de pie para orar. Padre Santo, Padre nuestro, te damos gracias por todas las cosas hermosas que nos da.
por la abundancia, porque tenemos techo sobre nuestra cabeza, pan en nuestra mesa, porque estamos vivos, porque nos regalas cada día un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Te pedimos, perdones nuestros pecados y nos bendiga siempre, Señor. Te queremos pedir que quites todo dolor que tengamos, que nos acerquemos más a ti, que confesemos nuestro dolor, que nos bendigas, Padre Santo. Queremos tener una relación cada vez más íntima y más personal contigo. Queremos llenarnos de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, de la abundancia. Gracias por todas las cosas y por todas las cosas que harás por nuestro país, por todas las cosas que vas a bendecir a nuestro país para siempre y siempre, porque Venezuela es de Jesucristo, nuestro Señor. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pido. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.